Vamos a entrar a la tercera sesión de esta serie sobre la deidad que hemos titulado La deidad del corazón del universo, el misterio de Dios revelado. En la primera sesión hemos visto cómo se manifiesta Dios y qué es Dios en sí y cómo está conformado Dios. En la segunda sesión hemos visto que el Padre es el soberano y el creador y juez justo, que es el arquitecto de la creación, pero también Él tiene un trono de amor y es fuente de toda existencia. Hemos visto también que el Padre nos ama, no nos odia, no nos detesta. El Padre nos ama de la misma manera como Jesús manifiesta su amor para cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora en nuestra tercera sesión vamos a tener el título Jesús, el Dios que sangró, el hombre que reina. ¿Sí? ¿Cómo puede el creador del universo llorar en un pesebre? ¿Cómo puede el creador del universo, piensa esto, el creador del universo llorar en un pesebre? Pensadlo. ¿Cómo puede el creador del universo sudar sangre en el huerto del Getsemaní y clamar? ¿Cómo puede el creador del universo decir consumado es en la cruz del Calvario? Jesucristo no es un ángel, ¿sí? Empezando por ahí. No es un ángel exaltado, ni un simple maestro como mucha gente dice que Jesús es. Jesús es Dios hecho carne. ¿Recuerdan su nombre? Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios hecho carne. Él es el alfa y la omega, clavado en una cruz. El alfa y la omega estaba clavado allí en la cruz, en el madero. Hoy día vamos a ver quién es Jesús y también vamos a responder a algunas herejías antiguas y modernas y vamos a proclamar que solo Él, solo Jesús, solo el Hijo, Él es el Dios hecho carne. Él es Dios hecho hombre. Es en Él donde late nuestra esperanza, la esperanza de la redención. Pregunta que viene a colación. ¿Te atreverías a arrodillarte ante el Rey que lleva cicatrices en las manos de tu libertad? ¿Te arrodillarías ante este Rey que lleva las cicatrices de tu libertad? Pensadlo. Una de las cuestiones respecto a Jesucristo es ¿desde cuándo existe Jesús? ¿Desde cuándo existe Cristo? ¿Sí? Y hemos visto que hay ciertas corrientes en la sesión 1, vimos que hay ciertas corrientes que dicen que Jesús fue el primer ser humano creado, tomando el texto de Colosenses, el primogénito de toda creación. Pero no, cuando usted hace un análisis profundo de Colosenses, lo que Colosenses está hablando es el primero en su clase. Es como cuando usted va al mercado y en el mercado usted va a encontrar productos de primera, productos de segunda y productos de tercera. Producto de primera, ¿qué quiere decir? Lo mejor de lo mejor. ¿Sí? El primogénito de toda creación que habla Colosenses está refiriéndose a Jesús como el mejor en toda su clase, en toda su especie. ¿Sí? Para entender esto, ¿desde cuándo existe Jesús? Vamos al Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan, el capítulo es 1 y el verso también es 1 al 3. Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el principio, ¿sí? Dice, en el principio era el verbo. Otras versiones dicen, en el principio era la palabra. El verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué?
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el Verbo. ¿Sí? ¿Y quién es el Verbo? Si usted quiere aclarar esto, en el capítulo 1, verso 14, va a encontrar que dice, y aquel Verbo, aquel que estaba en el principio con Dios, aquel que era Dios, este Verbo fue hecho ¿qué? Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Este verbo este verbo que estaba con Dios, este verbo que era Dios, este verbo que hizo la creación, este verbo se hace carne y habita entre los seres humanos. Se manifiesta como el unigénito del Padre y es este el que hizo todas las cosas. Él existe desde antes que el universo exista. ¿Sí? Es por eso que es divino, es por eso que es Dios. Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra porque existe mucho antes. Y si usted tiene alguna duda al respecto, ¿recuerdas que en cierta ocasión Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar? Yo no puedo decir eso. ¿Usted sí? ¿Usted puede decir, pongo mi vida y la vuelvo a tomar? No. ¿Por qué? Porque la fuente de la vida no soy yo. Mi vida depende de alguien. Dios es la fuente de la vida. ¿Se entiende el asunto? Siguiendo. Cristo existe antes de todas las cosas. El Verbo era Dios y este Verbo creó todas las cosas. Y vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 16 y verso 17 nos va a decir que todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por Él. Vamos a verlo. Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17. ¿Sí? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando dice todo, es solo los seres humanos, solo la naturaleza, solo los que habitan en el planeta Tierra. ¿Sí? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Ahora escuche, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y para Él. ¿Para quién? Para Jesucristo. ¿Sí? El texto está hablando de que Cristo es la imagen del Dios invisible, es la manifestación de Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque siempre ha sido el plan de Dios habitar en medio de su pueblo. ¿Se recuerda en el Antiguo Testamento? ¿Para qué Dios sacó a Israel de Egipto? Porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios quería tabernacular. La palabra tabernacular es habitar en medio de. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Es por eso que Dios le dijo a Israel en el desierto, construya un santuario. ¿Y dónde estaba el santuario? En el centro mismo del campamento. Ustedes se han preguntado por qué estaba en el centro del campamento. ¿Por qué no a una esquina? ¿Por qué no a un extremo? ¿O por qué no al otro extremo? ¿Por qué en el centro mismo? Porque Dios siempre quiso darse a conocer como el centro de todo. El mundo no gira en torno a mí. Si yo no estoy aquí, alguien más va a estar. Si usted no está aquí, alguien más va a estar. El universo no gira en torno a nosotros, pero el universo gira en torno a Dios. ¿Sí?
Dios es el centro de todas las cosas. Es por eso que en el desierto Dios le dijo a su pueblo: hagan un tabernáculo y yo voy a habitar en medio de vosotros para que ustedes me tengan presente, y yo quiero habitar en medio de ustedes. Ningún otro Dios de las naciones paganas se congraciaba con sus seguidores de esa manera. ¿Sí? Porque los otros no eran dioses. Falacia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Por Él fueron hechas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que podemos ver y las que no podemos ver. Hay muchas cosas que nuestros ojos no alcanzan a ver. ¿Sí? También fueron hechas por medio de Él. Y no solo eso. Apocalipsis capítulo 1, verso 8, vamos a encontrar lo que dice el profeta Juan respecto a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Si usted puede leer todo el capítulo 1, va a encontrar que Juan ve al Hijo de Dios, Juan ve al Hijo del Hombre. Y en esta visión, el Hijo del Hombre le va a decir a Juan que Él es ¿qué? Apocalipsis 1, 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el que, el Todopoderoso. Lo que está diciendo aquí el profeta Juan respecto a Jesucristo es que Él es el Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega son las primeras letras del alfabeto griego. Es como la A y la Z. No hay más antes de la A ni después de la Z. No hay más. Es el primero y es el último. Cristo es el Alfa, el primero, y la Omega es el último. No hay nada fuera de Él. Nada. ¿Sí? Él es el primero y Él es el postrero. Y no solo eso, dice que Él es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el que está dispuesto ¿a qué? A charlar con vos. ¿Qué te parece? El que está dispuesto a conversar con vos, el que está dispuesto a relacionarse contigo. ¿Sí? Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios a quien las Escrituras manifiestan. Este Alfa y Omega, este que era el principio y el fin, este que estaba con Dios, este que creó todas las cosas, este mismo lo que va a hacer es esto. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Este va a ser algo impensado. Algo que a los seres de otros universos los dejó anonadados. Los dejó sorprendidos porque nunca se les cruzó por la mente que este creador supremo, extremadamente poderoso, hiciese esto. Filipenses capítulo 2, verso 6 al 8. Esto les sorprendió por completo a los habitantes de otros mundos. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, dice lo siguiente. Escuche y siga la lectura. Desde el verso 5 para que se entienda un poco mejor. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, escucha esto, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Muerte de cruz. Este creador todopoderoso decide ¿qué? Decide hacerse hombre. ¿Sí? Decide hacerse siervo. Decide hacerse criatura. ¿Por qué? Hay una palabra que en griego significa vaciamiento. Es la palabra kenosis.
La palabra kenosis habla de vaciar, de vaciarse, ¿sí? Pero Jesús se vacía a sí mismo, Cristo se vacía a sí mismo. Es por eso que el texto dice, no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que dejó, dice, no se despojó a sí mismo, se vació de sí mismo, kenosis. Se vació. ¿Por qué se vació? Porque para tener forma de siervo tenía que vaciarse. ¿Sí? Se vacía a sí mismo para tener forma de siervo, para ser hecho semejante a los hombres, para venir a ser Emmanuel. Él no podía ser Emmanuel, él no podía ser Jesús si no se vaciaba. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué era necesario que Jesús se encarnara? ¿Sabes por qué era necesario que Jesús naciese de una mujer? Hay varias opciones. Primero, porque es Dios. ¿Dios puede morir? Dios no muere. Si muere, no es Dios. ¿Se entiende el asunto? Venía como Dios, no podía morir. Tenía que venir como hombre. ¿Sí? Tenía que venir como hombre para poder morir. Y otra de las razones por las cuales Jesús se encarna es porque Él tenía que hacer algo. La paga del pecado era ¿qué? Muerte. Y el pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? Transgresión a la ley. ¿Cuál ley? Los mandamientos de Dios. El ser humano había transgredido los mandamientos de Dios. Había hecho ¿qué en el Edén? Había robado. Dios le dijo, de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque eso yo lo aparté para mí. El hombre fue y tomó de ese fruto. Robó. No solo robó, decidió creerle al diablo en vez que a Dios. Dios era el padre de Adán y Eva. Dios era el Dios de Adán y Eva. Al creerle al diablo, ellos transgredieron el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿O no? Y de ahí, si hacemos un análisis profundo, todos los mandamientos fueron transgredidos en el Edén. No tengo tiempo y no es nuestro tema hoy. Lo que quiero dar a entender es que ahora este personaje, Jesucristo, Cristo tenía que hacerse carne para poder morir, para dar la paga del pecado. La ley exigía ¿qué? La ley exigía obediencia perfecta. ¿Qué es perfecta? No fallar en ningún punto. Y perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días de vida que tengas. Obediencia perfecta y perpetua. Usted y yo no la podemos dar. Ningún ser humano la dio. Salvo Jesucristo. ¿Sí? Él se hace hombre ¿para qué? Para poder mostrarnos un camino. Hebreos capítulo 4, verso 15. Cristo se hace hombre, Cristo se hace carne para mostrarnos un camino. ¿Cuál camino? Hebreos 4, 15. Y vamos a encontrar que Cristo en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo en Hebreos nos dice lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de la obra que Jesús hace en el lugar santísimo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nadie puede decir, ay, es que yo soy tan débil, por eso soy tentado y por eso caigo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado solo en la comida. En todo, según nuestra semejanza, y dice más, pero que ¿qué? ¿Pero qué? Pero sin pecado. Uno puede ser tentado y no pecar. Puede ser tentado y no pecar. O estás obligado a pecar si sos tentado. Jesús fue tentado en todo, nunca pecó. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede rehuir a la tentación. ¿Sí? El proverbio dice que el avisado ve el mal y huye.
El avisado ve la tentación y huye. Y huir no es de cobardes. Soldado que huye, ¿sirve para qué? Para otra batalla, para otra guerra. Hay que huir de la tentación. Ojo, no se crea valiente, no se crea el machito, no se crea que con la tentación y con el diablo no se juega. Huya. ¿Sí? ¿Usted sabe que Jesús huía de la tentación? Voy a tomarme un tiempito para explicar esto, ¿sí? Recuerden que la entrada triunfal a Jerusalén, recuerden que Jesús mandó que traigan un pollino y Jesús iba sentado en el hijo de una asna ahí. Todo el mundo, Hosana, Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Se sacaban sus mantos, ponían las palmas para que Jesús pasara. ¿Cuál era el propósito? Hacerlo rey, que ocupara el trono de David en Jerusalén. Y todo el mundo quería que Jesús reinase. ¿Saben por qué quería que Jesús reinase? Porque habían visto que Jesús multiplicaba los panes y los peces. Multiplica los panes y los peces y hay comida para todo Israel. ¿Qué tal? Tener un rey así, no tenemos que preocuparnos por nada. Jesús le huía a esa tentación porque la gente le quería hacer rey. Y la gente venía a alabarlo y le decía, oh maestro, qué grande eres, nadie haría estas cosas si no viniese de Dios. Jesús le dice, nada hago yo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice, eso hago. La gloria que tú me quieres dar, no me la des a mí, dásela a Dios, porque a Él le pertenece. Es para Él. Jesús huía de la tentación. No solo eso. Jesús muestra el camino ahora, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? El Dios divino, el divino Dios se hace carne, habita entre los hombres, vive como hombre, pero vive una vida intachable y ahora Él va a realizar algo. Él realiza una obra que es la obra de redención y es el ministerio actual que Él está realizando. Porque todos concordamos que Jesús ascendió al cielo en el año 31, ¿cierto? ¿A qué? A estar sentado allí al lado de Dios. Sí, porque el texto dice de que Jesús está a la diestra de Dios, sentado a la derecha del Padre. ¿Vos crees que Jesús está sentado en la diestra del Padre hace 2000 años? Ojo, 2025 años, hasta aquí. Pero un poco menos, ponele. ¿Sí? 1999, 97 años. 95 años. Cerca de 2000 años, ¿vos crees que Jesús pasó todo el tiempo sentado allí a la diestra del Padre? ¿Qué hizo? Hebreos capítulo 9, verso 12. El apóstol Pablo del libro de Hebreos 9, verso 12 nos va a decir lo siguiente, de que Jesús está haciendo algo en el cielo. Hebreos 9, 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por qué, sino por su propia sangre entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para qué entra en el lugar santísimo? Para hacer juicio. ¿Sí? Porque en el lugar santísimo se entraba ¿cuándo? Una vez al año, el día 10 del séptimo mes, para hacer el día del juicio, el día de expiación o la fiesta del Yom Kippur. El día 10 del séptimo mes se entraba al lugar santísimo. El sumo sacerdote aquí en el santuario terrenal entraba con la sangre de becerros y machos cabríos. Pero Jesús entró en el santuario celestial ¿con qué? Con su sangre. ¿Sí? ¿Para qué? Para realizar esta obra de redención, esta obra de expiación, esta obra de juicio. Es por eso
que Timoteo, 1 Timoteo 2:5, Timoteo nos dice algo crucial. Timoteo va a dejar en claro algo. Timoteo va a decirnos de que solo hay un mediador. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un ¿qué? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Ojo, no María. ¿Sí? María no es intercesora de nadie. Hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Un solo mediador, y este es Jesucristo. ¿Sí? Ustedes recuerdan que en la primera sesión vimos que había una corriente herética llamada el arrianismo. ¿Recuerdan esto? Y el arrianismo decía que Jesús había sido creado en un momento atrás. ¿Recuerdan eso? Sí, muy bien. El arrianismo planteaba que Jesús era un ser creado, a quien Dios le dio el título de ser parte de la familia de él. ¿Sí? Pero ¿sabe algo? Jesús mismo le refutó a Arrio. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice San Juan 8, verso 58? ¿Sí? San Juan 8, verso 58, Jesús dice lo siguiente. Juan 8, 58. San Juan 8, 58. Dice el texto. Y les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el verso 59, léalo. Dice, entonces tomaron piedras para hacerle un monumento. Tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque dijo, antes de que Abraham exista, yo ya existía. Pero Jesús utiliza un término, yo soy. ¿Se recuerdan quién era yo soy? Vamos allá al monte Sinaí, vamos allá con Moisés. ¿Recuerdan de Moisés en el monte de Oreb? Cuando se presentó Dios en la zarza ardiente y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Yo te llamo, Moisés, para que tú vayas a libertar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le preguntó, Señor, está bueno que tú me llamas, pero si me preguntan quién Dios te ha enviado, ¿qué le voy a decir? Y Dios le dijo, yo soy el que soy, me he enviado a vosotros. Esta expresión yo soy, ¿sí? Es la expresión YHWH. YHWH. Es la misma expresión que se utiliza para Yahvé. Es la misma expresión que se transliteraliza en la palabra Jehová. El nombre de Dios es YHWH. La podemos pronunciar, no sé cómo se pronuncia. ¿Sí? Antiguamente lo podían pronunciar, los hebreos lo podían pronunciar, pero eso se perdió en el templo, en el tiempo se perdió eso. No lo podemos pronunciar, YHWH, es lo que se conoce como el tetragramatón. Y cuando Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy, la gente lo quería pegar porque Jesús estaba diciendo, yo soy YHWH. Es por eso que los judíos lo querían apedrear y en cierta ocasión le van a decir, por buenas obras no te apedreamos, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús existía muchísimo tiempo antes. Él es el que creó todas las cosas, lo dice San Juan 1 al 3, que ya lo leímos. No solo eso, el docetismo planteaba de que el docetismo o el sabelianismo, ¿sí?,
planteaba de que Jesús en algún momento había sido, de alguna manera no era en sí realmente de carne y hueso, sino era una ilusión. Es por eso que ellos argumentan, es por eso que Jesús entró a puertas cerradas. ¿Recuerdan el aposento alto? Los discípulos estaban todos reunidos ahí, Jesús dijo, pasa a vosotros, y luego desapareció. ¿Sí? El docetismo plantea que Jesús realmente no se hizo carne, sino que era una ilusión. Es por eso que se argumenta de que Jesús caminaba sobre el agua porque no pesaba. Porque era una ilusión. Eso plantea el docetismo. Pero lo que va a suceder ahora es que el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3, va a decir de que hay un espíritu la cual debemos creer. ¿Sí? El primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. Esto ya tuvo su respuesta mucho tiempo antes de que usted y yo existiéramos. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 y verso 3. Dice la palabra del Señor. 4, 2 y 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Escucha ahora. Todo espíritu que confiese que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesús ha venido en carne no es de Dios, y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Qué dice? Todo aquel que confiese que Jesucristo vino en carne y hueso, se humanó, se hizo carne, es de Dios. Y el que no es de Dios, es el espíritu del anticristo, porque Jesucristo vino en carne y hueso. Es por eso que cuando lo crucificaron sangró, ¿o no? Es por eso que gritaba cuando le clavaron las manos en la cruz. ¿Sí? Es por eso que Jesús lloró, ¿o no lloró Jesús? Jesús lloró. Jesús era hombre. Era ser humano como nosotros. La pregunta es, ¿por qué es esencial creer en la divinidad plena de Cristo para la salvación? ¿Por qué creen ustedes que es esencial creer que Jesús, que Cristo era divino? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué era esencial esto? Porque solo el Creador podía dar la paga del pecado. Solo el Creador podía solucionar el problema del hombre. ¿Y cuál era su problema? Que estaba condenado a muerte. Solo el dador de la vida podía dar vida. Nadie más puede dar vida. Nadie puede dar vida, nadie. La ciencia todavía no descubre el elixir de la vida. ¿Puede prolongar los años? Seguro que sí. ¿Puede de alguna manera conservar a gente que tiene muerte cerebral? Sí. Pero eso no es vida. ¿Sí? No es vida, no hay, no se puede. Solo Él es la fuente de la vida. Y es por eso que Jesús en la tierra muestra un camino. ¿Muestra un camino de qué? Muestra un camino de humildad, muestra un camino que usted y yo debemos seguir. Porque Filipenses, para ir concluyendo esta sesión, Filipenses capítulo 2, verso 5, Jesús nos va a mostrar que Él, teniendo el más grande de los títulos, ¿sabes qué hace? No se aferra a su título. Teniendo el más alto de los cargos, no se aferra a su cargo. Filipenses 2, 5. ¿Sí? Filipenses 2:5 nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y cuál era ese sentir?
humildad. Soy Dios, pero no me aferro a eso, sino que puedo dejar de lado eso sí. ¿Para qué? Para mostrar el camino correcto al ser humano. Así como Jesús mostró un camino de humildad en todos los aspectos de su vida, usted y yo también podemos ser humildes por la gracia de Dios, para la gloria suya y por el poder de su Santo Espíritu. Que el Señor nos bendiga y su gracia nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amén.